Hola, soy Yolanda García Ruiz, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Valencia. La Facultad de Dret, el día 25 de noviembre, quiere conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer mediante la publicación a lo largo de la semana de una serie de pequeños vídeos breves, píldoras divulgativas sobre distintos temas que constituyen violencia para la mujer. En mi caso, me corresponde hablarles del tema de la mutilación genital femenina, que a mi modo de ver es una de las formas más extremas y crueles de violencia contra la mujer y contra las niñas, porque normalmente es una práctica que se lleva a cabo a edades muy tempranas, a veces en los primeros meses de vida, antes del año o de los 2 años de vida, dependiendo. En algunos países también a edades un poquito superiores, en los momentos en los que la mujer empieza a hacer el tránsito hacia, es como una práctica, un rito de paso hacia la pubertad de la mujer, momento en el que empieza la menstruación y como una fórmula entendida por la comunidad que lo lleva a cabo de depuración o limpieza del órgano sexual femenino. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta 200 millones de mujeres en el mundo han sido mutiladas. Anualmente, unos 3 millones de niñas sufren la mutilación genital. Los lugares del mundo en los que se lleva a cabo pues, son fundamentalmente en los países africanos, el África subsahariana, países asiáticos y algunos de Oriente Medio. La práctica de la mutilación genital se considera una práctica tradicional, cultural, es ancestral y a veces su realización se apoya en argumentos de carácter religioso. No hay ninguna religión que entre sus preceptos exija la práctica de la mutilación genital de la mujer, de las niñas, pero se utiliza el argumento religioso por parte de la comunidad para dotar a la práctica de una cierta fuerza moral y reforzar el que se lleve a cabo. Pero, insisto, se lleva a cabo en países en los que lo practican comunidades o grupos cristianos, musulmanes, animistas. No está en puridad vinculado a ningún precepto religioso, como he dicho. De los países que son miembros de la Unión Africana, unos 50 países aproximadamente en sus legislaciones internas han prohibido la práctica de la mutilación genital. Esta legislación punitiva no se aplica realmente y las comunidades, pese a la existencia de esta legislación prohibitiva y penal, lo siguen llevando a cabo como una práctica tradicional. En el ámbito de las Naciones Unidas, en el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condenaba la ablación y que instaba a los Estados miembros a desarrollar legislaciones prohibitivas de esta práctica ancestral. En el ámbito más próximo nuestro, del Consejo de Europa, contamos con un instrumento importante, es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha de la violencia contra la mujer y contra la violencia doméstica, es el conocido como Convenio de Estambul del año 2011. En dicho convenio se considera como un delito la práctica de la mutilación genital, se insta a los Estados miembros, a los Estados firmantes de este convenio a que legislen prohibiendo y condenando, tipificando este tipo de práctica y en el artículo 38 hay una mención específica a la práctica de la mutilación genital para, como digo, instar a que los estados desarrollen una legislación prohibitiva al respecto. Es muy importante este convenio porque es un tratado internacional con fuerza jurídica vinculante para los estados firmantes. España es uno de los estados firmantes y, por supuesto, cuenta con una legislación penal que prohíbe la práctica de la mutilación genital. En el Código Penal español se encuentra tipificada en el artículo 149, apartado segundo,
con penas que van desde los 6 a los 12 años y en función del criterio que tenga el juez, dependiendo del caso, cabe también la posibilidad de retirar la patria potestad a los padres si el juez considera que esa medida puede ser o puede funcionar en interés, teniendo en cuenta en todo caso el interés del menor. Pero el recurso al ámbito penal, el recurso a la tipificación penal de esta práctica, no diré que es un fracaso, pero digamos que sí que podríamos decir que es insuficiente. Hay y es necesario desarrollar, el propio Convenio de Estambul así lo recomienda, medidas preventivas. La prevención en este tipo de prácticas es fundamental. Por lo que respecta a España, desde el año 2005 tenemos aprobado un protocolo de prevención contra la práctica de la mutilación genital femenina. En este protocolo fundamentalmente tiene como destinatarios el ámbito sanitario, es decir, se pone el foco en el ámbito de la salud para que sean los médicos de familia, los pediatras, los que puedan controlar y prevenir la práctica de la mutilación genital en las niñas que se encuentran en España y que a lo mejor sus familias provienen de países en los que la práctica de la mutilación genital constituye todavía una forma de integración de la menor y de aceptación de la menor en la sociedad, porque ese es el componente cultural que refuerza en estas comunidades de la práctica de la mutilación, el hecho de que la niña, si quiere ser aceptada por la sociedad, si quiere incluso tener posibilidades de celebrar un matrimonio, pues necesita sufrir, digamos, este tipo de práctica que además se lleva a cabo muchas veces por miembros de las familias. Las propias madres o abuelas son las que llevan a las menores a ser mutiladas con el objeto de, como digo, de facilitar su inserción en la sociedad. Como decía, estas medidas de prevención, este protocolo de prevención que tenemos aprobado en España desde el año 2015, tiene como destinatarios fundamentales a los profesionales de la salud y en este protocolo se cuenta con un documento para que los padres lo cumplimenten y lo utilicen si realizan viajes a sus países de origen con el objeto de evitar que en esos viajes las niñas puedan ser sometidas a una práctica de mutilación. En ese documento se informa del hecho de que la práctica de la mutilación genital está tipificada penalmente en nuestro país. En ese documento se busca también el compromiso de los padres por escrito de que no van a someter a la menor a una mutilación genital cuando realicen este viaje y bueno, pues como digo, lo firma el médico de familia o el pediatra. En la Comunidad Valenciana también contamos con un protocolo de actuación. Un año después de este protocolo general que tenemos en España, en la Comunidad Valenciana se aprueba un protocolo también de prevención, dirigido también, como en el caso nacional, hacia el sector sanitario. Un protocolo de prevención que además también contempla la posibilidad de la detección precoz de la práctica de la mutilación genital y al mismo tiempo previsiones para la reconstrucción en el caso de que se haya producido o las menores hayan sufrido la práctica de la mutilación genital. Todas estas medidas de tipificación penal, como he dicho, métodos de prevención, indudablemente son necesarios y están recomendados por parte de los tratados internacionales como el Convenio de Estambul que he mencionado, pero creo que hay un elemento fundamental que no conviene perder de vista y que a mi modo de ver es el determinante a la hora de erradicar realmente esta práctica tan cruel. El elemento determinante a mi modo de ver es la educación, única y exclusivamente trabajando con las comunidades desde el ámbito educativo, haciéndoles comprender que este tipo de práctica
implica consecuencias de salud física y también psíquica muy graves para las menores, cuando después pasen a la edad adulta, puedan tener relaciones sexuales enormemente dolorosas, los problemas y las complicaciones en el parto, infecciones, porque algunas de las prácticas más agresivas de los distintos tipos de mutilación pueden llegar incluso a dejar prácticamente un mínimo orificio para la salida de la orina o la menstruación, con lo que ello supone de posibles infecciones y, como digo, complicaciones a lo largo de la vida de la menor. Solamente trabajando con las comunidades será posible erradicar esta práctica, y al trabajar desde la perspectiva educativa con las comunidades es muy importante también trabajar con los líderes culturales, sociales religiosos de la comunidad, porque aun cuando no es una práctica avalada por ninguna religión, sí que se practica en algunos lugares con esa cobertura religiosa, de manera que contar con los líderes religiosos, con las personas que tienen algún tipo de autoridad en la comunidad, es muy importante desde la educación, como digo. Nada más, muchas gracias, espero que haya sido ilustrativa esta explicación y que contribuya de verdad a erradicar esta práctica que indudablemente es una práctica pues de agresión hacia la integridad física y psíquica de la mujer. Muchas gracias.